podemos actuar. Bueno, pues parece que estamos grabando ahora. Me parece que nos hemos saltado todo. Vamos a ver. ¿Repetimos entonces? Pues vamos a ver. No, seguimos. Porque en directo igual sí que se está viendo todo, quizá. Vale, Creo. seguimos. Pues continúa, Javier. Bueno, eso sería lo que es el miedo, ¿no? Que es, pues es una emoción básica que es necesaria para la vida. Porque si no, ¿qué pasaría si no existiera el miedo? Pues yo qué sé, pues podríamos cometer auténticas catástrofes y perder la vida, ¿no? De hecho, hay una enfermedad muy extraña que atrofia la amígdala cerebral y hace que la persona no sienta miedo, pero es una enfermedad muy extraña. Entonces, hombre, el miedo es necesario hasta el punto en que nosotros podemos controlarlo, ¿no? Todos los artistas cuando salen, por ejemplo, al teatro, incluso veteranos, dicen que sienten ese hormigueo, ¿no? Esas cosquillas en el estómago, ese miedo escénico necesario hasta cierto punto. Cuando ya eso se vuelve demasiado irracional, insistente, eso ya se puede convertir en una fobia. ¿Qué es una fobia entonces? Pues una fobia es un miedo llevado al extremo, pero que no tiene una causa real, sino que pues es emocional y mental. Nosotros lo alimentamos con nuestros pensamientos recurrentes, negativos, y mediante sugestiones. Podríamos decir que la fobia es una especie de hipnosis o autohipnosis negativa. Así que eso es. ¿Qué puede pasar con ese tipo de miedo tan irracional? Que nos puede llevar incluso hasta ataques de pánico. Que por cierto, y ya acabo, no sé si es una curiosidad, ¿no? Que me gusta siempre decir, lo del pánico. Pánico viene del dios Pan de Grecia, que ellos le llamaban el terror pánico, el terror o el miedo al dios Pan, que era una especie de fauno que iba por ahí por los bosques de Grecia, detrás de las muchachas, y entonces pues decía terror pánico, de ahí viene. Y bueno, pues eso es. Uno es natural y necesario y el otro es un extremo excesivo que nos causa inmovilidad y sufrimiento. Bueno, estamos teniendo un problemita. Disculpadme si miro mucho el móvil. Porque no sabemos si estamos en directo, no nos encuentran en el directo. Entonces, no sé si seguir con la charla, porque si no estamos en directo... ¿Pero se está grabando por lo menos? Se está grabando, pero no hemos hecho el principio. Ah. Entonces, a lo mejor sería positivo volver a empezar. Ah, mira. Bueno. Mira, nos dicen que continuemos. Vamos a ver si vamos bien. Bueno, pues entonces podríamos decir que el miedo es una emoción básica que sucede ante un objeto no peligroso, al que consideramos peligroso, y suele ser temporal. Y la fobia suele ser algo como más duradero en el tiempo y que se produce también ante ese objeto, ¿no? Y objetos, personas, Sí, situaciones. Podemos perdón. ampliar eso. Eso es, sí. Muy bien. Genial. Pues, Amaya, si te parece, cuéntanos un poquito, hoy estoy con el lenguaje ahí, que me trabo un montón, perdona, los tipos de fobias, tipos de miedo, ¿no? Porque al final puede estar muy relacionado, aunque la fobia sea algo más patológico, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Bueno, Saray, y a los que nos andan viendo, como señalaba Javier, la fobia es un temor excesivo, ya viene más allá del miedo, ¿no? Es un paso más de una situación, cosa, que puede ser peligrosa, pero también la persona lo hace de manera excesiva, lo amplía esa situación dentro de su persona, ¿no? Tenemos varios tipos, ¿no? Está la glosofobia, que está el miedo a hablar en público, que generalmente hay. Cuando no se logra vencer este miedo, se convierte en fobia, ¿no? La aracnofobia, miedo a las arañas, la hematofobia a la sangre, la misofobia a los gérmenes
Y eso esa fobia puede ser algo obsesivo compulsivo que en su vida cotidiana puede afectar mucho, ¿no? Tener ese tipo de fobia, que es la aberración a los gérmenes. Está en constante limpieza de su hogar, constante limpieza de ese entorno, que puede ser ¿no? excesivo compulsivo. También tenemos la ofidiofobia a las serpientes, acrofobia a las alturas. Te comento que tuve un caso de una cliente que tenía miedo a las alturas a tal grado que no podía usar zapatos con tacón. Entonces solo usaba zapatos planos. O sea, ya eso, como menciona Javier, eso es una fobia, ¿no? Ya Fíjate, contaré después cómo trabajamos en eso, ¿no? Después también hay la sinofobia, que es el miedo a los perros, la nictofobia, a la oscuridad, hematofobia, miedo a vomitar, la telofobia, fobia a una relación, ¿no? La filofobia, a enamorarse, cuando sucede eso en las personas, que ya ellos que tienden a quedarse solas, a no estar en pareja. Entonces podemos enumerar fobias, muchas, innumerables, no solo a situaciones como manifiesta Javier, sino también a animales, cosas, ¿no? Y eso es lo que se va identificando, ¿no?, en nuestra carrera de hipnoterapeuta, ¿no? Viendo cómo podemos trabajar con ellos, ¿no? Y cada persona que viene, a veces viene ya identificado con la fobia que se quiere trabajar, o no la identifica, que ya muy pronto veremos los casos. Eso es lo que te puedo mencionar, Saray, para genial. todo. Muchas gracias, Amalia. Claro, a mí me venía también, con esto que estás diciendo, esas fobias también a la enfermedad, a la muerte, ¿no? Y el tema de los animales, pues tiene mucho que ver con nuestra parte así más antigua, ¿no? De esa Sí. supervivencia para protegernos de esos bichos que a lo mejor antes estábamos más en contacto con esa posibilidad porque vivíamos en la naturaleza. Saray, quisiera aumentar, hay miedos así por naturaleza, como tenemos el miedo a la muerte, y hay miedos obtenidos, que puede ser miedo a un perro, que porque te mordió el perro ya le tienes miedo, y que posteriormente se puede producir una fobia, ¿no? Dependiendo del grado de miedo o terror que Claro. tienes, ¿no? Sí, sí, Eso. estupendo. Pues vamos a pasar a darle el paso a Donina, nuestra compañera. Donina, cuéntanos cómo puede afectar estas fobias a las personas que lo padecen, porque entiendo que puede llegar a ser bastante limitante. Vale, hay muchos tipos de afectación dependiendo de la gravedad de la fobia. Ujú. Porque si la fobia no es de las complejas, puedes llevar una vida más o menos normal, y simplemente cuando estás expuesto al objeto fóbico es cuando tienes los ataques de ansiedad, el malestar, las palpitaciones. ¿Qué ocurre con las fobias más complejas? Llegan a afectar a todos los niveles, a la vida familiar, a la social e incluso a la laboral. ¿Por qué? Porque nuestra mente nos controla, llega a controlarnos de tal manera que no nos exponemos a estar con más gente para no sentir que estamos atrapados, que no vamos a poder reaccionar si nos encontramos ante el objeto fóbico, porque nos hace sentirnos mal en el trabajo, llegamos a perder la concentración en el trabajo obsesionados con el objeto fóbico. Ujú. Entonces, dependiendo del grado de fobia que tengamos, pues nos afecta en distintos niveles. Claro que sí, muy interesante. Iba a decir algo, pero creo que se me ha ido un poco. Se me ha ido el concepto de lo que iba a comentar. Mira, para hacer un ejemplo que pueda entender la gente, cuando Amaya hablaba del miedo al perro, Ujú. ¿vale? Hay la fobia sencilla, que es objeto, consecuencia de que te muerde un perro y les acabas cogiendo miedo a todos, pero hay una fobia más compleja, que es que si tú eres agresivo y no te gusta tu propia agresividad, transportas esa fobia a un objeto que representa esa agresividad. Y en Ah, este caso podría ser un perro. Entonces, claro, no se cura de la misma Mm. manera, no se trabaja de la misma manera la fobia por un trauma, porque te mordió el claro. perro, a la fobia compleja, que lo que te tienes es
manía a ti mismo, pero no te lo quieres tener. Claro, es Y como lo una proyección, transportas, ¿no? claro, es una proyección, efectivamente. Ujú. Ah, claro, ya me ha venido un poco lo que te iba a decir, perdona, como estábamos hablando efectivamente de cómo afecta la fobia a la persona, pues Ujú. claro, esa fobia te invita o bien a evitar ese objeto fóbico o a atacar, ¿no? Porque es otra de las Correcto. respuestas Hacer a una las que nos respuesta lleva. agresiva. Eso Sí, es, defensa. eso es la defensa o me O paralizo, escapar o me claro, defiendo. O escapo o me defiendo. Son las eso dos. es. Y dependiendo del grado de fobia que tengas, pues es mayor o menor la respuesta. Claro, y podemos tender a una, a otra o Ujú. a las dos O a las dos, dependiendo. para Ataco hacernos y con luego ellas. escapo. Claro, genial. Muy bien. Y para ti, Donina, que eres nuestra invitada especial, me gustaría lanzarte esta pregunta. ¿Qué maneras tienes tú de abordar el tratamiento de las fobias con diferentes herramientas, así para que nos cuentes un poquito? Vale. Aparte de la hipnosis, que Sí, entraremos bueno. un poquito A más para ver, para atrás. mí la hipnosis es la base del tratamiento, ¿vale? Cualquier paciente va a tener que tener una relajación profunda que se consigue con la hipnosis porque si no, no puedes abordar la mente, ¿vale? Pero independientemente de eso, en mi consulta yo trabajo con el par biomagnético porque digamos que siempre que hay una fobia hay un desequilibrio energético en el cuerpo Ujú. y con el par biomagnético lo podemos equilibrar. Y también con el tapping, porque mi origen como terapeuta empezó con la medicina china y Ajá. entonces haciendo tapping, golpeando en puntos determinados de los meridianos, desbloqueas todos los meridianos y equilibras energéticamente el cuerpo y cambia la respuesta emocional ante una fobia. Ante ese evento, ¿no? Que es peligroso. Qué interesante. Javier y Amalia, ¿queréis añadir algo más de cómo abordar la fobia desde otro tipo de tratamientos? Claro, en mi caso soy acupunturista, además hice algo sobre biomagnetismo, pero lo que se hace es trabajar con lo que se necesita, es relajamiento, como señala Tamina, es la clave. Entonces hay puntos de acupuntura para relajar a la persona, ¿no? Si viene con ansiedad, porque a veces el paciente o el cliente viene con cierto temor inclusive a ser hipnotizado. Entonces se le Ujú. puede utilizar puntos de acupuntura para relajarlo o tranquilizarlo de manera física y trabajar ya emocionalmente con la hipnosis, ¿no? Hacer el relajamiento, la charla previa para que entre en estado de trance, ¿no? Entonces, ya seguramente varios compañeros siempre han tenido otros aprendizajes que pueden ayudar a lo que es la hipnosis y mejorar esta herramienta terapéutica para realmente llegar a un producto final satisfactorio para el cliente, ¿no? Eso es lo que puedo anotar. Genial, Javier, ¿te gustaría añadir algo más? Sí, bueno, usualmente lo que hace la psicología conductista pues es tratar a las personas pues acercando al objeto fóbico, ¿no? Porque naturalmente la persona que siente una fobia lo que tiende a hacer es alejarse, a escaparse, a no enfrentarse a eso, ¿no? Entonces el método tradicional pues consiste en ir acercando poco a poco. Creo que también se llama por inundación, o sea, poco a poco vas dejando, si hay un miedo a, qué sé yo, a un animal, habéis hablado de un perro, ¿no? Pues lo que haces es, no llevas a la persona ante un perro agresivo, sino que vas a enseñarle una imagen, que lo vea en fotografía o en vídeo, le vas a mostrar si es un perro, le vas a mostrar un perro de una raza pequeñita, que sea cariñoso, y lo vas a ir acercando poco a poco hasta que sea capaz pues, de tocarlo, ¿no? Y poco a poco se le va haciendo y eso puede alargarse bastante. Después está pues, lo que se llama la cura rápida de fobias por la PNL, que es algo bastante más rápido, ¿no? Y entonces se utilizan distintas técnicas. No sé si quieres que te las explique ahora o las explicamos luego. Porque realmente tiene que ver mucho con la hipnosis también.
bueno, pues si tiene que ver con la hipnosis, Tiene que ver con luego le metemos un poco ahí de mano, ¿no? O sea, que sería también por aproximaciones, ¿no? Entiendo. Pequeñas sí, aproximaciones hacia el objeto. enfrentándose al objeto del miedo de Eso la es, fobia. para afrontarlo, ¿no? Porque claro, al final yo creo que una de las propuestas básicas es poder afrontar ese miedo, ¿no? Claro, porque, perdona, Amalia ha nombrado unas cuantas, pero después has dicho, es que hay infinitas, o sea, hay Claro. fobia a todo, a cualquier cosa. Hay una que no sé si conocéis, que es la compunofobia, creo que se llama, que es el terror a los botones. Mm. Esto sí, por ejemplo, es conocido que la sufría Alaska, la cantante, Steve Jobs, por ejemplo, y tenían pavor a los botones, ¿no? Y hay gente que tiene, pues, yo qué sé, miedo a las plumas, de Ujú. ave, a los pájaros, a cualquier cosa. Yo incluso he nombrado la fobia a las mujeres guapas, que existe, que no es broma, Sí, no es broma, ¿no? exacto. Es real. Sí. Genial, pues muchas gracias, chicos. Amalia, si quieres, háblanos ahora ya sí un poquito más de cuál es el papel de la hipnosis, qué papel juega la hipnosis en el tratamiento de la fobia. Ya, en el entendido que la fobia es un trastorno de salud emocional y psíquico, se caracteriza por un miedo intenso. Entonces, ¿qué se hace en las terapias con hipnosis? Es superar ese miedo de diferentes formas o enfrentar el miedo, ¿no? Ese miedo excesivo. Entonces, esto está basado en la imaginación del paciente, ¿no? Entonces, hay que superar o enfrentar o bajar la sensibilidad que tiene este paciente a ese miedo. Por decir, si tuviera miedo a un perro, tenemos que bajar el nivel de miedo. No significa que vamos a eliminar ese miedo. ¿Por qué? Como se mencionó, el miedo es algo que tiene que tener la persona para poder actuar a ciertas situaciones. No podemos bajar o eliminar el miedo total a la persona, porque ¿qué estaríamos? Estaríamos haciendo que se enfrente a otros perros que pueden morderle, ¿no? Entonces, tenemos que solo bajar esa sensibilidad, enfrentar a ese miedo para que lo supere en base a la imaginación. Lo que se hace es entrar en la mente del paciente que él o ella conscientemente lo quiere, entonces para superar eso. Puede hacerse con regresión, volver al momento de inicio que sucedió, o puede ya directamente en el presente y futuro crearle herramientas para superar, ¿no? Muy bien. Si queréis añadir algo más del tipo de estrategias que podemos utilizar para que sea un poquito más amplio y profundicemos un poquito más Es- en Claro, claro, ellas. te podría ir poniendo, digamos, algunos ejemplos y casos que es para que vayan entendiendo los que nos están viendo, es que, por ejemplo, les puede llegar, y me pasó a mi persona, que me llegó un paciente que no sabía que tenía una fobia, ¿no? Ujú. Entonces, a veces, y quiero que conozcan las personas que están viendo, que no necesariamente pueden identificar el paciente que tiene una fobia o un miedo, puede venir por otra cosa. Y no es que se va a curar en una sesión o va a superar en una sesión, es un tratamiento de 4 o 5 sesiones dependiendo de cada caso. Cada caso es diferente, ¿no? Entonces, esta paciente vino y me dijo, no puedo conseguir trabajo, vino porque pensaba que le habían hecho alguna cosa por allá afuera y todo eso, y al final se descubrió que ella se autosaboteaba, tenía pánico para volver a conseguir trabajo porque en su último trabajo su jefe le había reñido y tenía miedo a los jefes. Entonces, a propósito, ella en la última etapa para ser elegida para el trabajo, la fallaba. Entonces, Ujú. no conseguía el trabajo. Entonces, ya se trabajó con ese miedo, esa fobia que tenía hacia querer tener un nuevo trabajo y que no le riñan los jefes, entonces ya superó eso, ¿no? Ya superó, ahora ya puede trabajar, incluso está trabajando muy bien. Pero al respecto, otro ejemplo ya también, tuve un paciente que de niño era de escasos recursos, entonces le
se autosugestionó y también le introducieron, como podemos mencionar, un anclaje en que el padre le decía que si no trabajas, no tienes dinero, y si tienes dinero, pues tener cosas para comer. Ha habido momentos en su vida que él no podía comer por los recursos económicos que no tenían como familia. Entonces, él tenía un excesivo miedo a perder el trabajo o quedarse sin dinero, al grado que su vida familiar estaba muy separada, no compartía con la esposa, con los hijos, entonces era excesivo, ¿no? Entonces se trabajó con él en diferentes sesiones para que no eliminar completamente, ¿no? Hay que hacer un trabajo para identificar qué cosas tenemos que realmente sobrellevar y enfrentar con él, ¿no? Entonces, y ya se le hizo el tratamiento y ahora ya se da el tiempo necesario para compartir con familia y no estar con ese miedo que no va a tener dinero, no va a tener trabajo o no va a tener que comer. Entonces, fue una situación de la niñez y ahí se aplicó una regresión. Eso es lo que puedo compartir. Ok, bien, ¿os parece si seguimos, chicos? A mí se me venía ahora hablando, escuchando a la compañera también, y de esos anclajes que pueden ser em, más consciente o inconsciente, ¿no? Habrá casos en los que las personas eh, no sean conscientes de que tienen una fobia y sin embargo estén actuando en su vida de cierta manera, ¿no? Y habrá otras que a lo mejor sean conscientes de que les pasó un evento traumático, perdón, al contrario, iba a decir, que sean conscientes de que tengo miedo a montar en moto, pero no sea consciente del el evento inicial causante o de dónde viene. O podría ser también que, bueno, pues que sean conscientes de que tienen un miedo y también sean conscientes de que lo originó. Bueno, esto era como una reflexión. Y seguimos, chicos, hablando de esta manera de interpretar el miedo a veces y una fobia que es como más allá del miedo, que es una manera de autosugestionarnos. ¿Qué papel podrían tener los pensamientos que puedan ser negativos, recurrentes, catastróficos? ¿Qué papel tienen en esta activación de la fobia? Donina, no sé si nos puedes comentar algo al respecto. A ver, precisamente son la base de la fobia. El pensamiento negativo es la base de la fobia. Tú te estás autosugestionando que eso te va a hacer daño y por eso tu respuesta es la que tienes. Si la base precisamente del tratamiento es conseguir cambiar esa manera de pensar, cuando consigues con la hipnosis y con las demás terapias cambiar ese pensamiento, es cuando consigues corregir la patología. Genial. Javier, si quieres profundizarte un poquito más en cómo abordar desde la hipnosis estos pensamientos, como dice la compañera, Bueno, qué pues tipo de hay estrategias. algo. Es muy común, por ejemplo, la fobia social, ¿no? A relacionarse con otras personas, muchas veces porque pues, pueden ser muchos los motivos, pero por ejemplo, en nuestra infancia hemos sufrido pues, la burla mismo en clase, ¿no? Que nos ha sacado el profesor a la pizarra y los otros niños se han reído de nosotros y eso crea unos anclajes negativos y llega pues a producir en nosotros y se va se van añadiendo experiencias del mismo tipo, pues llega a producir una especie de fobia social, ¿no? Nos queremos alejar de los demás, ¿no? Por temor a sufrir, ¿no? Esto es bastante común. Y entonces siempre va a haber la evitación de estar en grupos, de ir a fiestas, de relacionarse con los demás, siempre por el miedo a sufrir. Esto es bastante común. Claro, de crear vínculos, ¿no? A lo mejor profundos. Claro, sí, sí, sí. Pero hay, como hemos comentado, no deja de ser, toda fobia no deja de ser un trastorno de ansiedad. O sea, está englobado dentro de los trastornos de ansiedad. Y por lo tanto hay que tratarlos pues, de esa forma. Hay casos muy graves, porque los hay, donde por supuesto tienen que intervenir los psicólogos colegiados,
incluso psiquiatras, ¿no? Con tratamiento, por lo menos paliativo, ¿no? De choque, cuando el caso es muy grave, ¿no? Porque cuando hay pues, una ansiedad tremenda o un ataque de pánico, pues desde luego tienen que dar sus medicinas, ¿no? Pero después se puede trabajar pues, con hipnosis, puesto que no deja de ser, como habéis dicho, que se alimenta de esos pensamientos negativos, se nutre, y al principio creo que lo he comentado, ¿no? La fobia es una autosugestión negativa, pues podemos ayudar a la persona a sugestionarse positivamente. Primero hay que desactivar lo que es esa fobia creada y cambiarla. Hay que vaciar y hay que rellenar. Muy bien. Bueno, chicos, ¿qué más podemos contar? Porque tenemos todavía mucho tiempo por delante y nos Podemos contar estamos... muchas cosas, muchas cosas. Yo te cuento todo lo que tú quieras. Y Vamos con ello, las chicos. compañeras también. Uy, que se me cae el boli. Tú pregunta, a ver. Mira, quería hacer un comentario, si os parece bien. Sí, La gente piensa que es un problema que no es muy habitual, pero resulta que actualmente en España casi un 4% de la población, que es mucho, cada 100 personas, 4 sufren fobias. Y es curioso, pero sufren más fobias las mujeres que los hombres. Y así como dato curioso, las fobias de los que más tienen los hombres es a que le saquen sangre. bueno, Es ahora una vamos a de, hablar de eso. sí, es una de las más, Buena en pregunta, buena cuanto, pregunta. bueno, también tienen a volar y al dentista, dentofobia. Fobia. Son las más Sí, habituales. esta es interesante también, ¿no? Pues Al respecto, disculpa, Saray, lo que no te iba a dar menciona, paso, como te he visto. como Dale, dale. dice Donina, los hombres sí tienen miedo a ser pinchados, a que les saque sangre, y eso viene de que a las mujeres, a la mayoría de las mujeres nos perforan el oído, ¿no? De inicio, entonces ahí ya vencemos ese miedo, entre comillas, ¿no? Ese temor. Entonces somos más fuertes al pinchazo que los varones que no tienen la perforación. Ya viene desde ahí, ¿no? Qué bueno. Entonces, sí, eso quería Eh, comentar. Tenemos una pregunta en el chat que casi se me va, que nos dice cómo podemos tratar efectivamente la fobia a este tema de la sangre, ¿no? Sí. A ver que lo busque porque no sé dónde la tengo. Eh, que Sí, nos ha la preguntado fobia que te cómo saquen se sangre. trataría a una persona que tiene fobia a las agujas y a la sangre. La Esa era sangre, la sí, pregunta concreta. precisamente es una que se distingue del resto porque es la que esa puede provocar desmayos. Hay mucha gente que solamente ve una aguja o ve un poco de sangre y cae desplomada. El otro tipo de fobias no pueden crear síntomas de ansiedad, como puede ser respiración hiperventilar, taquicardia, sudoración, pero esta puede ser fulminante, quiero decir. Hay personas que ven una aguja o ven que un poco de sangre y se desmayan completamente. Y esto podríamos ahondar a ver de dónde viene. Bueno. Yo os pongo, si queréis, os pongo un ejemplo. Un ejemplo que no tiene que ver con la sangre, pero se podría equiparar. Miedo al agua o al mar, ¿no? A bañarse en el mar. Muy típico Una también. persona ya adulta que siempre se ha bañado, no ha tenido nunca un problema, pero un buen día, bueno, tiene un sustillo, que no toca fondo, que hay un poco de marejada y de pronto se le despierta un miedo. Un miedo que ya no quiere volver a meterse en el mar. Cuando se hace regresión a esa persona, se descubre que en una supuesta vida pasada ha muerto ahogado en un naufragio. ¿Qué ha ocurrido? Que cuando hasta la fecha no había tenido problemas, pero el incidente en la playa lo que ha hecho es disparar el recuerdo que estaba inconsciente. Eso se llama, pues sí, es un disparador, ¿no? Sí, De te una lo activa. memoria inconsciente. Y podemos tenerlas en estado latente y pues en un momento dado se disparan.
O te puedes encontrar, como me encontré yo, una paciente que desde bebé tenía un miedo al agua, no le podía meter la cabeza debajo del agua, no podía sentir el agua en la cara y no había tenido ningún susto ni nada. O sea, no se sabe por qué, nació ya con ese miedo y haciendo regresión dentro de la hipnosis, en vidas anteriores había muerto más de una vez ahogada. Y al llegar al momento, pues actualmente se ducha perfectamente, incluso va a la playa y se mete en el agua sin problema. Pero bueno, siempre te lleva 4 o 5 sesiones mínimo trabajar profundamente una fobia. Ujú. ¿Algún caso más así de interés para la gente que nos esté escuchando? Que esto es muy interesante. Sí, y puedo comentar un caso de una paciente que tenía miedo a quedarse sola, miedo a estar sola. Pero era porque de niña la dejaban sola con su primita para que la primita no durmiera sola, ¿no? Entonces ella tenía miedo, ella primero pensaba que no la quería su familia y por eso la dejaba con la primita. Entonces ahí se tuvo que trabajar en el autoestima y vencer también esa situación de miedo, que no era tan grave, pero sentía, porque como quería las ganas de tener pareja, pero no era por una necesidad de amor, sino por miedo a quedarse sola, ¿no? Entonces ahí se vio el pasado de dónde generó en esta vida actual, entonces fue que le dejaban con la primita y pensaba que la madre no la quería y por eso le hacían, ¿no? Qué Entonces se interesante. trabajó en él. Fue una terapia de 2 sesiones, pero depende de la magnitud y de la situación, ¿no? Cada caso es diferente, como señala Nina, ¿no? Claro, imagino que dependerá también de la facilidad o dificultad que tenga la persona para acceder a ese recuerdo inicial causante, ¿no? O a la resistencia que pueda haber, por esa protección del subconsciente, quizá. Genial. Exacto. Me viene aquí una pregunta para ver si podemos aclarar el tema de la regresión a vidas pasadas o a esta vida para una persona pues, que se ve que no conoce muy bien este tema. Por ejemplo, Javier, ¿Qué quieres que te aclare? He dicho ¿en qué supuestas, consiste una regresión? ¿Qué tipos de supuestas vidas regresiones puede pasadas. haber? Aquí no declaramos tajantemente nada. Cuando hacemos un trabajo de regresivo en hipnosis, pueden surgir recuerdos de nuestra vida actual, de nuestra infancia, de nuestro espacio dentro del útero materno, y más allá de eso podemos tener recuerdos de supuestas vidas pasadas. Digo supuestas porque nosotros terapéuticamente no pretendemos demostrar la reencarnación, pero sí que se da de vivencias. Puede ser una idealización del subconsciente que lo proyecta en forma de otra vida. Bueno, pues los escépticos se lo pueden tomar de esta forma. Yo personalmente siempre he creído desde que soy niño que la vida es una y que se va perpetuando en diferentes cuerpos, y para mí es muy natural. Hay personas que no lo creerán, ¿no? Pero bueno, adelante. Yo a todos los escépticos les recomendaría que leyeran un libro que se titula Muchas vidas, muchos maestros, del doctor Brian Weiss, y descubrirán muchas cosas en ella. La verdad es que realmente si te pones a buscar información, hay mucho contenido, muchos casos que hablan ¿no? de estas posibles vidas pasadas documentadas con datos que cuando van a buscar ven que hay una realidad en los nombres, en fechas, en situaciones, ¿no? Precisamente. Yo tengo aquí un libro que es muy interesante que se llama, a ver qué tengo aquí, Recuerdos del alma, que lo tengo allá arriba y no le veía bien, que es de un niño pequeño que, bueno, que tiene pesadillas nocturnas, terrores nocturnos que podríamos decir, y se levanta siempre pues pasándolo fatal, con llantos, con gritos, angustiado, y resulta que es que jugando con sus muñecos, le encantan los aviones, pues llegan a descubrir que realmente murió en una vida pasada siendo conductor de un avión o de un helicóptero, no me acuerdo muy bien, Piloto. porque estuvo en una de las guerras de los chinos contra Estados Unidos o algo así. La No Segunda me lo Guerra sé bien. Mundial. Japón contra Estados Unidos.
Hay vídeos de YouTube sobre este chico, sí. Y es genial porque él recuerda nombres de sus compañeros y luego va a reuniones de los antiguos pilotos y se reúnen con sus antiguos compañeros, ¿no? De los que quedan vivos y demás. Y está muy interesante. Entonces yo creo que, bueno, para el que quiera cotillear hay muchos datos. Saray, precisamente ahora he recordado en una entrevista que me hizo Marcelo Garrato, me hizo sobre las regresiones. Me acuerdo que le comenté un librito que yo tenía muy antiguo, de los primeros que me compré sobre regresiones y vidas pasadas, que no me acuerdo cómo se llama este personaje, era escocés, y él recuperó muchos datos, ¿no? Entonces, un buen día le vino una señora que traía a su marido y le dijo: mire, que tiene pánico a morir, tiene miedo a la muerte. ¿Y qué le puede hacer a usted, que hace hipnosis? Y él dijo, él no había hecho regresiones a vidas pasadas, pero era hipnotista, básicamente. Y dijo, bueno, se le ocurrió, pues lo que podemos hacer es ver si ha vivido otra vida, y si ha vivido otra vida, pues se le quitará el miedo a la muerte. Claro. Y eso es lo que hizo. De hecho, mira, nos hacen una pregunta que es que si a través de la regresión se puede eliminar la fobia. Y efectivamente, por ejemplo, Sí, Dorina además, y Amalia. sin hacer más, simplemente cuando vuelven a esa regresión, tampoco tienes que hacer gran cosa. Es muy fácil que simplemente por ver lo que les causó el trauma, se les elimine el trauma. Sabemos que, por ejemplo, con nuestro profesor de hipnosis, Iván Lentijo, sabemos que esto puede ser muy eficaz, pero también podríamos, si fuera necesario, ¿verdad?, hacer algún tratamiento más específico para dar herramientas a esa persona y asegurarnos de que pueda tener esos recursos, aparte de obtener esa sabiduría, como bien dices, Donina, ¿verdad?, de simplemente tomar conciencia de eso. Y a lo mejor podríamos llevar a la persona a reconocer que su alma nunca muere, que eso que le pasó ahora en esta vida sigue vivo, ¿no? Como que no hay una continuidad, ¿no? O un peligro que tenga que seguir estando ahí latente, por ejemplo. Amalia, dime. Sí, y yo quiero hablar sobre un miedo que seguramente se les ha presentado a ustedes, pacientes, el miedo a la hipnosis. Este es muy Existe bueno. gente que tiene miedo a una terapia de hipnosis. Sabemos que nosotros no podemos aceptar una persona que está en contra su voluntad. Es mejor trabajar personas que realmente quieren ser hipnotizadas, pero pese a eso, pese a querer, tiene miedo. Es un miedo a lo desconocido. Por eso es importante y por eso se ha hecho también estas tertulias para que conozcan lo que es la hipnosis, ¿no? Para que vean que es una herramienta terapéutica que puede ayudar a mucha gente con diferentes tipos de situaciones que podemos colaborar, ¿no? En este caso que estamos hablando de los miedos y las fobias, ¿no? Entonces, yo invito a todas las personas que profundicen más para que vean que la hipnosis es una herramienta terapéutica que les va a ayudar en este caso, a sobrellevar esos miedos y esas fobias, ¿ya? Y no van a hacer nada que les obligue el terapeuta a hacer. Todo es prácticamente a voluntad de ellos, porque generalmente me ha pasado algún paciente que me van a obligar a hacer, que voy a me van a dormir, ¿no? No Entonces, me voy a despertar, exacto, te vas a exacto. manipular. Yo invito a la gente a Sí. que vaya a nuestras tertulias del comienzo. Tendría que buscar porque no sé exactamente cuál es, pero creo que abordamos este tema para que la gente pueda conocer en mayor profundidad esos mitos de la hipnosis Sí, y vean exacto. que no hay problema en ese sentido, ¿no? Que no te van a Claro. manipular, que no vas a perder tu conciencia como tal, que tienes cierto control sobre la situación y al final, como decía Incluso Amalia, Saray, perdón, incluso Saray necesariamente no es estando dormida, entre comillas, ¿no? Que se puede hacer una hipnosis de manera con los ojos abiertos. despierta, una hipnosis conversacional. Hay diferentes herramientas que hemos aprendido para utilizar y hacer una hipnosis que pueda la persona llevar con la terapia a un final feliz, digamos, así. Genial. Si queréis, antes de terminar,
¿Podemos Déjame hablar, decir se me un ocurre, del comentario. reencuadre? Ay, perdona, Donina, Déjame hacer un dime. comentario. Es que cuando la gente te habla de que tiene miedo a la hipnosis, que tú les vas a tratar una fobia con hipnosis, tienen miedo que sufrir un ataque delante de ti, si les llevas a revivir o a ver el momento en el que sufren ese ataque de fobia. Entonces, una de las cosas que hay que explicarles es que cuando estás en hipnosis puedes distanciar, puedes hacer que el paciente distancie perfectamente la emoción de lo que está viendo, como si lo viera en una pantalla de cine y no fuera realmente a él a quien le está pasando. Entonces no llega, no tiene por qué sentir ningún ataque de pánico ni nada, porque no va a tener la misma emoción que cuando está consciente. Claro. Esto es lo que hago yo cuando he ido al dentista, que estoy tumbado allí, tumbadito, y siento... Entonces me disocio. Y Correcto. aunque siento que están haciendo cosas, yo, y escucho ese sonido desagradable, estoy disociado de la escena, estoy en otra cosa, ¿no? Concentrado en otra cosa, pensando. Y después hay otra técnica, porque como la fobia no deja de ser un trastorno de ansiedad, lo que viene muy bien cuando estamos metidos en esa fobia es una ruptura de patrón. Y me he acordado de una escena de una serie muy divertida que hacían hace años en televisión, Family Matters, o Cosas de Casa, la llamábamos aquí. Steve Urkel, no sé si os acordáis, el negrito con sus tirantes, que salía con Carl, el policía gordito, y siempre se la liaba, le liaba unas impresionantes y lo tenía desquiciado al pobre. Y no era una fobia en sí, era casi ataque de ira, pero en realidad le causaba una ansiedad muy grande, ¿no? Y él era muy gracioso porque se inventó como una especie de cantinela que cuando estaba a punto de estallar como una olla a presión, decía 1, 2 y 3, 4, 5 y 6. Yo me calmaré, todo lo veréis. Y Ay, lo ay, repetía varias veces, Sí. como una ruptura de patrón claro, para pensar en otra cosa, ¿no? Pues podría uno para pues, poner a autorreglarse. cantar o a contar al revés, del 100 a 1 o cualquier cosa, ¿no? Y entonces Me parece rompes un poco los interesante, pensamientos esos que se van enganchando unos a otros. claro. Os lanzo la pregunta a que le apetezca responderla, que nos habléis del reencuadre en el tratamiento de la fobia. ¿Cómo puede ayudar este reencuadre eh, en la superación de la fobia o en ver de qué otra manera puede abordarse esa situación? ¿Cuál es la posible... Bueno, que a veces puede ser muy obvio, ¿no? Iba a decir, ¿cuál es la ayuda que está ejerciendo esa fobia a la persona? Si se os ocurre algo interesante, si no, seguimos con otra pregunta. A ver. ¿Seguimos? Por Seguimos. ejemplo, un reencuadre de una fobia no es lo mismo la percepción, por ejemplo, el trauma de un perro, ¿vale? La mordida de un perro. No es lo mismo la percepción que tienes tú de ese suceso siendo un niño que la que tienes de adulto, ¿vale? Entonces, cuando reencuadras la emoción, que la ves desde la perspectiva de adulto, cambia completamente la situación que viviste y a lo mejor lo que tú, siendo un niño, lo viste como un trauma, desde la visión de un adulto, del reencuadre, de modificar a la realidad lo que fue la situación, hace que cambie y que los pensamientos dejen de ser tan negativos como eran y modificas el patrón de pensamiento. Incluso se me ocurre, ¿no? Que en la fobia podemos usar las submodalidades también. Claro. Hay una parte para los amantes de Harry Potter en la que en una de las películas hacen un trabajo que a mí me recuerda mucho a la hipnosis, que es para los seres estos oscuros que andan pululando por ahí y que les absorben la energía. Los chicos empiezan a practicar entre ellos cómo afrontarlos a través de un conjuro mágico que consiste en ridiculizar a esa fobia. Sí. Os recomiendo ver ese cachito de la peli porque está muy gracioso, ¿no? Como cada uno intenta ridiculizar su miedo, en este caso a través de un conjuro, pero que consiste, por ejemplo, en ridiculizarlo, ¿no? Pues, por ejemplo, si te da miedo una araña, ¿no? Hay uno de los protagonistas que le pone patines, entonces la araña gigante se empieza a escurrir y entonces te ríes porque, jaja, no me estás haciendo daño. Y bueno, con la hipnosis, la verdad es que la hipnosis me recuerda mucho a esta manera de expresarlo, ¿no? Que tienen a través de la peli.
porque no dejamos de hacer también, si es necesario, con esas submodalidades cambiar la imagen de eso que nos da tanto miedo, ridiculizarlo, cambiarle la forma, las vestiduras, etc. Creo que Entonces, bueno, fue Richard Bandler, uno de los creadores de la PNL, que contaba el caso de una señora en Estados Unidos que tenía fobia a montar en avión. Entonces, su hija vivía en la otra costa y, claro, no podía ir de otra forma, porque imagínate tú en coche de una punta a otra de Estados Unidos, y era un problema para ella. Entonces, él la trató y ¿qué hizo? Le hizo revivir qué había pasado y resulta que es que ella de niña, jovencita, era peruana, se montó en el avión y hubo un secuestro. Entraron secuestradores armados y bueno, aquello fue un drama. Entonces, que le hizo recordar eso, pero le puso en el recuerdo la música de circo. Y entonces le cambió la percepción. O sea, el recuerdo no se puede cambiar, pero la percepción sí. Le quitó Dramatismo. fuerza, dureza a ese recuerdo, y entonces eso, lo vio casi como algo divertido, ¿no? Y la trató claro, de esta forma. Y eso son las submodalidades. eso es, genial. Como Bueno, payasos, chicos, ¿no? En vez de claro, lo pintas con nariz roja, como payasos, con la música del circo, y entonces la percepción cambia. eso es. Bueno, antes de terminar, si queréis añadir algo más, chicos, yo por mí os doy las gracias. Pues podéis hacerlo, ¿eh? Antes de presentaros un poquito Claro. cada uno para que la gente os conozca. Dime, Amalia. Sí, y como mencionamos, puede haber fobias y miedos millones, así millones y millones. Y así como vamos contando las experiencias, nosotros podemos ser parte de esos miedos que podemos provocar como padres o como miembros de una sociedad, ¿no? Cualquiera dentro de la sociedad tenemos que tener cuidado cómo lo decimos a las otras personas, ¿no? Y estamos hablando cómo se sugestiona a la persona, entonces hay que tener cuidado y recomiendo a las personas adultas tener cuidado en decir las cosas a los niños, porque pueden provocar miedos y que posteriormente se pueden ser a fobias, ¿no? A cosas tan sencillas, ¿no? Por ejemplo, mira una araña, así que le digas, o mira esta araña, ¿no? O es muy diferente, ¿no? Hay que tener cuidado con eso para ir trabajando, porque los niños hay que educarlos, ¿no? Ir educándolos. Ya, sobre Y todo. todo nos puede, ¿no? Nos puede cuestionar, ¿no? Dependiendo de la intensidad y cómo se nos diga o digamos a los niños. Eso hay que tomar en cuenta para los padres, ¿no? Una recomendación, ¿no? Total, Eso muy creo. interesante. Sí, muchas gracias por esta aportación. Me parece súper, súper. Porque creo que tenemos que hacer mucho trabajo de conciencia también con nuestros niños y con la manera en la que, sin quererlo, como adultos, ¿no? A veces les vamos Yo quería guiando. precisamente quería decir algo muy parecido, y es que, bueno, sabéis que a mí me gusta bastante hacer humor, y el humor emana del amor, pero cuando se trata del subconsciente hay que ser prudente, hay que tener cuidado, porque el subconsciente no entiende el humor. Para lo que tú le mandas al subconsciente es una verdad absoluta. Entonces, cuando hacemos bromas, sobre todo a los niños, tipo Halloween, con máscaras y les damos sustos impresionantes, nos parece muy gracioso, pero eso crea un impacto emocional muy importante. Yo conocí el caso de una persona, de una mujer ya adulta, que bueno, tenía muchos miedos, y entre lo que descubrimos, por ejemplo, que esto es una forma por la que podemos adquirir la fobia, no que la vivamos en primera persona, sino por lo que nos han contado, ¿no? También, pues por un programa de televisión informativo donde se hablaba hace muchos años del tráfico de órganos, que raptaban a niños y les sacaban los órganos y tal, y eso le produjo un impacto tan grande que le afectó, bueno, le seguía afectando el resto de su vida, lo había olvidado de alguna forma, pero le seguía afectando. Entonces hay que ser muy prudente, sobre todo con los niños, no hacer bromas macabras con los niños, porque eso es delito, vamos. Eso quería decir también. Sí. Genial.
Muy bien, pues ha llegado el momento de cerrar esta interesante tertulia, que yo seguiría mucho más. Y vamos a darle paso a nuestra invitada especial de hoy, Donina. Cuéntanos a qué te dedicas, cuál es tu especialidad, dónde te puede encontrar la gente, por si necesitan de tu ayuda. Vale, tengo página web que es donina.es. Estoy en Asturias, en Gijón concretamente. Soy terapeuta desde hace ya más de 20 años y trabajo principalmente pues, desde el punto de vista de la medicina china, que fue en lo que empecé. Y como me faltaba el componente emocional para trabajar, fue cuando Claro. empecé a hacer hipnosis y el pare biomagnético. Y yo siempre digo que detrás de un trastorno hay un desequilibrio energético, siempre. Entonces hay que mirar que no siempre, que no quiero que la gente, siempre lo digo a mis pacientes, no quiero que penséis que es culpa vuestra lo que hay, es que no tiene por qué. El desequilibrio energético puede causarlo miles de cosas que vivimos día a día. Ujú. Genial, muchas gracias. Vamos a reducir el estado de culpa, ¿verdad? Que ya con la fobia, si es que la hay, tenemos suficiente. Genial, muchas gracias, Donina. Un placer tenerte aquí con nosotros. Javier, cuéntanos tú, porfa. Bueno, yo ya soy muy conocido, ya me conoce todo el mundo, yo creo. Ya salgo Por si en las acaso. tertulias, tengo mi Facebook, el Linktree que siempre se pone por aquí, supongo, y sobre todo lo que más me apasiona es el tema de las regresiones y sí, sobre todo ese tema, es el que más domino quizás. Ese es. Genial. Muchas gracias, Javier, también por tu presencia. Amalia, tu turno, cuéntanos. Bueno, yo un poco he estado por atrás, pero estamos con el trabajo de hipnosis integrativa, como me van a encontrar como Silvia con Mentalmente en el Face. Bueno, está trabajando desde aquí en Bolivia, más que todo, y algunas cosas internacionales por línea, haciendo hipnosis integrativa y más presenciales, ¿no? Desde todo punto de vista viendo, ¿no? Sí, me apasiona mucho lo que es la hipnosis porque realmente se puede hacer un gran trabajo y ayudar mucho a la gente. Como Donina dijo, no es tan culpa de uno, ¿no? Es que puede haber un desequilibrio ahí, algo que realmente nosotros podemos ayudar, ¿no? Pero parte del principio de que la persona quiera ayudarse a sí misma, ¿no? Para eso estamos los terapeutas. Genial. Muchísimas gracias. Bueno, mi nombre, como también me conocéis, es Saray. Yo trabajo con personas con disfonía, con pérdida de la voz, cuando es por estrés emocional, por por algún trauma, puede haber también a veces inconsciente. Y bueno, y lo hago de una manera un poco así también integral, holística, desde la hipnosis, la logopedia y las terapias energéticas como el Reiki, ¿no? Entonces, bueno, antes de cerrar, me gustaría compartir un vídeo, bueno, deciros a la gente que nos está viendo, un vídeo de Will Smith que habla del miedo, que yo creo que si ponéis Will Smith, miedo va a salir, que es muy interesante y hace una reflexión ahí desde el humor, ¿no? Como es él, que bueno, que nos habla del miedo, del amor, como decía Javier también antes, y bueno, yo creo que al final superar un miedo, una fobia, siempre va a conectar a la persona con cierta libertad, con cierta capacidad de superación personal y de poder volver a disfrutar y a gozar de la vida, ¿no? Porque a Pero veces Saray, el vídeo de Will Smith va con o sin como que va con o sin, perdona, ahí me he perdido. bofetada. ¿Va con bofetada? No, es bastante guay, no tiene mucha bofetada. Es muy guay, es muy guay. Entonces, bueno, pues nada, animar a todas las personas que sientan que quieren hacer ese cambio, pues que busquen la manera de poder trascenderlo, porque sin duda yo creo que les va a acercar más a su esencia, ¿no? Y al final, traspasar un miedo, una fobia, nos va a ayudar o nos puede ayudar también a que nuestra vida se pueda enriquecer, ¿no? Porque vamos a poder experimentar otras cosas que antes por esa fobia no podíamos, ¿no? Y ahí el miedo pues a veces nos limita y nos impide disfrutar de otros aspectos de la vida. Así que nada, muchas gracias. Vosotras. Un placer, Gracias. chicos. A Muchas vosotros. gracias a todos Igualmente, nuestros, Gracias. que igualmente. Gracias. la gente